Grabación. Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy es jueves, ¿no? Jueves 16 de diciembre del 2021. Estamos dando inicio a la clase de diseño sismo resistente de estructuras de acero, ¿no? Y una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy es acerca de las uniones soldadas. Ustedes habrán visto, y esto se ve mucho en Ecuador, que muchas de las uniones que hacemos para perfiles de acero, ¿no? De acero estructural se hacen de manera en uniones soldadas, ¿no? Ustedes saben que pues la soldadura es aquel proceso que permite conectar piezas de metal entre sí mediante la aplicación pues de calor, ¿no? Ya sea con presión o sin ella. Entonces vamos a decir que estructuralmente se acepta este proceso por fusión, pero digamos hay unos métodos que hay que utilizar, ¿no? Y entre esos métodos está el SMAO, que es el que les voy a pasar el día de hoy, en este momento, en este videíto. Y ustedes lo van a ver, pero es un videito corto y vamos a continuar luego con más. Y esto es con manera de introducción, ¿ya? Uy, perdonen, tengo que primero aquí compartir sonido, ¿no? Ya, vamos a empezar. Esta soldadura se le llama SMAO, que es por arco con electrodo revestido, ¿ya? Buenos días. El día de hoy mi compañero Juan Carlos y un servidor les vamos a hablar del proceso de soldadura SMAO. Recuerden que antes de empezar con el proceso de soldadura de electrodo revestido es muy importante contar con el equipo de seguridad básico. En este caso sería careta de soldador, lentes de seguridad, mascarilla para humos de soldadura, guantes para el proceso de soldadura, mangas, mandil de carnaza o bien podemos utilizar chamarra para soldador, así como zapatos de seguridad para evitar el contacto de las chispas con los pies. Antes de empezar a soldar con el proceso de soldadura de electrodo revestido, es importante contar con el siguiente equipo de soldadura, que consta en un equipo de soldar o fuente de poder, que bien puede ser de corriente directa o de corriente alterna, y sus partes principales son las siguientes. El portaelectrodo, cable con pinza de portaelectrodo y el cable con pinza de tierra, que esta deberá estar conectada siempre en un lugar limpio. Este es el equipo básico, y también debemos de contar con ciertos electrodos revestidos de acuerdo al tipo de metal que vayamos a soldar y el tipo de penetración que queramos conseguir. Mi compañero Juan Carlos va a iniciar poniendo puntos de soldadura a la placa para que no se muevan. Normalmente se usan entre 2 y 3 puntos, depende del tamaño o lo largo de la unión a soldar. Se inicia haciendo arco. El proceso de soldador es un proceso SMAO, es alambre o electrodo revestido con fundente. Es uno de los más antiguos para el proceso de soldadura para unir metales. Normalmente se utiliza un ángulo o se agarra el maneral a un ángulo entre 15 y 20 grados. En este momento Juan Carlos está soldando con electrodo revestido 6013. Normalmente se usa para dar acabados por la calidad de la soldadura y que deja muy poca escoria. Ahora está quitando el exceso de escoria con el martillo de metal. Carlos cambió a una varilla 7018. El mismo ejemplo en los otros dos casos se ponen puntos de soldadura. La 7018 es un poquito más difícil que los otros electrodos de soldar. Ese es para mediana penetración, para dar vista al cordón de soldadura y fuerza.
Comparado con los otros 3 aportes, esta soporta 70,000 libras por pulgada cuadrada de fuerza. La 6011 60,000 libras, 6013 60,000 libras y 7018 70,000 libras por pulgada cuadrada. Esa es la diferencia entre las 3 varillas de soldadura que se han utilizado en este video. Bien, veamos cómo queda la soldadura después de su limpieza. Soldadura 6011, que es un electrodo para alta penetración. Electrodo 6013, soldadura estética de mediana penetración. Y soldadura 7018, soldadura de alta resistencia con mediana penetración. Ese es de, digamos, es de México este video, ¿no? Es un video de México y bueno, ya. Pues voy a compartir con ustedes ahora las diapositivas referidas a este tema. Creo que es este, sí. Bueno, vamos a hablar de las uniones soldadas. Sí, vamos a hablar de las uniones soldadas. Y vamos a hablar justamente de la soldadura. Digamos, de experiencia de otros años, de otros semestres, muchos estudiantes me han dicho que este tema no lo han tocado con profesores pasados, ¿no? En el curso que tenían de acero, ¿no? Bueno, por eso un motivo más para que estén atentos, ¿no? A este tópico. A ver, la soldadura es un proceso usado para conectar piezas de metal entre sí mediante la aplicación de calor, ya sea con presión o sin ella, ¿sí? Estructuralmente se acepta el proceso por fusión de metal fundido, ¿no? Este proceso, pues, consiste en someter un alambre o varilla especial que se denomina metal de aporte a un calor intenso en su extremo, como ustedes han visto, pues, en el video, ¿no? Lo que hace que se funda depositándose en el punto donde se desea justamente hacer la conexión, ¿no? Y creo que lo tengo por aquí. Se somete una varilla especial, que es metal de aporte, ¿no? A un calor intenso, un calor extremo. Se funde, ¿no? Este metal de aporte, esta varilla, es la que ustedes han visto, se le denomina también electrodo, y se va a depositar en el lugar de la conexión. Pero la parte que se funde no solamente es el electrodo, sino también parte del material base, ¿no? Del acero base de la pieza que se va a soldar, y a los finales se fusiona, ¿no? Ustedes saben que cuando se produce una soldadura, ahí se pierde, digamos, ciertas propiedades. Por el producto justamente de la fusión y del calor se van a perder ciertas propiedades del metal, ¿no? Pero bueno, peor es nada, ¿no? Peor es no hacer la soldadura. Pero no significa que, digamos, sea de peligro esta soldadura, ¿no? No hay problema. Los materiales a fundir o a unir, que es lo mismo, es el material base, donde se funden localmente y donde se mezclan justamente con el material de aporte, y al enfriarse se consolida en una unión rígida, ¿ya? De eso se trata, que la unión sea rígida, ¿no? Vamos a ver también algunas cosillas más. Pues, por ejemplo, tenemos aquí una unión, esta unión, tenemos acá una viga, tenemos acá otra viga, ¿sí? Y tenemos aquí soldaduras, ¿no? Justamente en la unión, ¿no? Soldadura en la unión. Y justamente, digamos, esta es una columna, esta es una viga y esta es la unión, ¿no? La unión es esto de aquí, lo que está ahí,
¿no? La unión o conexión o junta, pero es una conexión soldada, ¿sí? ¿Qué procedimiento? Aquí no les he puesto, quería hablarles un poquito, que también existe, si nosotros comparamos las uniones soldadas o conexiones soldadas con las conexiones empernadas, ¿no? Este tipo de uniones tienen algunas ventajas, ¿no? ¿Dónde están ustedes por ahí? No se me han ido, ¿no? No los veo. Les voy a preguntar, a ver. ¿Cuáles creen ustedes que son las ventajas de este tipo de uniones? A ver, señor, ¿quién por ahí? Señorita Lice Torres. ¿Cuál cree usted que son algunas ventajas de estas uniones? Mm, Según lo que había comentado en el video, la manera de la colocación de puntos al momento de soldar. Tiene que ser una colocación extremadamente medida para que la conexión entre el momento que se vaya a hacer la conexión, en este caso, entre elementos estructurales de acero, no, no tenga, no tenga que desprenderse o a su vez separarse por cualquier movimiento externo. Para mí puede ser una de esas ventajas, una ventaja eso, porque él indicaba mucho que la colocación de puntos en la soldadura tiene que ser uno de los procesos donde el cual las personas tienen que tener más o menos medido tanto del largo, del ancho o del elemento estructural de acero. Ya, bueno. En otras palabras, una de las ventajas es la mayor simplicidad en el detallado, ¿verdad? Una mayor simplicidad en el detallado, porque pues no hay que poner, no hay que, si nosotros nos remitimos a dibujar en planos, ¿no? En AutoCAD, cómo ha sido cómo es la conexión, digamos, simplemente hay que señalar que hay soldadura, ¿no? Obviamente hay una simbología que hay que aplicar, pero digamos no es un mayor problema en el sentido de que no requiere tanto detallado, no es una ventaja. Y justamente, obviamente hay que hacerlo bien, como la señorita ha hablado, es relativamente sencillo, no se requiere mayor ciencia para ser soldador, ¿no? Obviamente hay que cuidar la posición del soldado, ver qué electrodo le coloco, hacerlo bien, obviamente, ¿no? Pero digamos, no hay que hacer una maestría, un doctorado para soldar, ¿no? O sea, no es algo, no tiene mayor ciencia eso. Luego, otra ventaja es que tengo menor peso de los elementos, ¿no? Por dos razones principales. En primer lugar, porque se requieren menos platinas, menos cartelas para realizar la conexión, debido a que las barras por lo general se unen directamente unas con otras, ¿verdad? Pero también es importante saber que cuando los miembros están solicitados por tracción, no hay reducción por las perforaciones practicadas para colocar pernos o remaches, como habíamos visto nosotros en la clase anterior, ¿no? O sea, a veces hay que colocar, hay que hacer un hueco, ¿no? En una sección para colocar el perno y digamos, ese hueco disminuye el área de la sección en ese punto justamente, ¿no? En ese corte, y no tenemos ese problema con la soldadura, ¿no? En otras palabras, no se requiere pues arandelas, la tuerca, el mismo perno, no se requieren, y todo eso da un mayor peso a la estructura, ¿no? O sea, vean una estructura, un edificio, pues miles de pernos, miles de cartelas, miles de arandelas, de tuercas, entonces imagínense, ¿no? Luego, otra ventaja, esto lo estoy explicando, no está en las diapositivas, obviamente yo les preguntaré, imagino que están anotando cosas. Otra ventaja son los costos de fabricación que son relativamente menores, ¿no? Porque hay mayor trasiego de partes y menos operaciones, ¿no? Tales como
un sonamiento, rimado, taladrado, etcétera, ¿no? O sea, no hay que hacer tanta cosa, simplemente unir las piezas y aplicar la soldadura. Luego, otra ventaja de la soldadura es que permite uniones estancas. ¿Qué es esto? Que, digamos, por ahí, en la unión que yo coloque, se va a producir una, digamos, digamos, no va a permitir el paso del agua, ¿no? Una estanqueidad, ¿no? Esto es de gran utilidad, pues, cuando se sueldan tanques, tuberías de conducción de líquidos, cascos de barcos, etcétera, 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 ¿no? O sea, tienen toda una gama de ventajas en ese sentido, ¿no? Y luego vamos a ver qué procedimientos existen para soldar, ¿no? A ver ahí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Está todo claro? Señor Joel Intriago, ¿alguna duda, comentario? Ingeniero, todo claro. Ya, todo claro, perfecto. A ver, entonces, una pregunta. ¿Ustedes les enseñaron este tema de soldadura, el ingeniero Cusme, no sé? Sí. No han visto el tema de soldadura, ¿verdad? Solo lo vimos en ejercicio, en la normativa, nada más. Ah, ya. Ingeniero Bueno, Cusme. ¿no vieron, no? ¿Quién me está hablando ahí? Sí, sí, vimos un poco de soldadura, ingeniero. Ah, Con sí ingeniero. vieron. Ya, sí vieron, está bien. Bueno, había hablado de que hay procedimientos, pero antes de ver procedimientos para soldar, me estaba olvidando alguna ventaja, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, ¿qué otra ventaja ustedes creen que hay? Porque yo creo que hay muchas más ventajas. Estamos hablando, Soporta altas temperaturas también. ¿cómo es eso de soporta Eh, temperaturas? por el tipo de material mismo, podría ser ingeniero. No va por ahí. Puede Una soportar choques ventaja, o vibraciones fuertes. Eh, mm, sí, sí, porque bueno, en realidad se funde, ¿no? Y es metal continuo, ¿no? Lo que trata soldadura es de hacer un solo bloque monolítico, ¿no? Pero miren, si ustedes observan aquí, vamos a decir que las soldaduras ocupan menos espacio, ¿no? Desde el punto de vista estético van a permitir soluciones más limpias, ¿no? Que simplemente que las conexiones que son empernadas, ¿no? Se ve más, digamos, más limpia o menos espacio, ¿no? Y a veces eso también ayuda, ¿no? Para el tema del pintado, ¿no? De la estructura, ¿no? También va a facilitar la conexión entre elementos como tubos, vigas curvas, etcétera, ¿no? A veces hay edificios en que hay que hacer formas curvas, ¿no? Y otra importante, otra ventaja podría ser, por ejemplo, que la soldadura va a facilitar el reforzamiento y la reparación de estructuras existentes que requieren estos procesos, ¿no? Sean originalmente soldadas o empernadas, ¿correcto? O sea, hay una serie de ventajas más. Pero, como no todo lo que brilla es oro, también vamos a sacarle algunas desventajas, ¿sí? Por ejemplo, una desventaja que es que requiere, yo había dicho que obviamente no hay mayor ciencia, ¿no? Pero sí obviamente requiere de controles de calidad mucho más estrictos que los que se colocan en las uniones con pernos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque reparar soldaduras que presenten desperfectos es complicado, ¿no? Luego, otra desventaja hay, señor Jorge Chamba? Usted está ahí, ¿no? ¿Está atento o no está atento? ¿Qué otra Ajá, desventaja de lo que estaba puede? mencionando, que tenía menor costo de fabricación
el menor peso del elemento. No. Estoy preguntando qué otra desventaja podría haber. Por ejemplo, una desventaja sería Puede que ser que una vez que se enfría la soldadura, puede haber esfuerzos residuales producto de ese mismo enfriamiento en las uniones, y esto va a modificar, vamos a decir, el comportamiento estructural de los elementos, ¿no? Eso es una desventaja. Justamente, sobre todo cuando hay esfuerzos de flexión, ¿no? Cuando el elemento está en vigas, por ejemplo, ¿no? Está sometida a la flexión, va a haber se va a notar esto. También este proceso de enfriamiento también puede traer consigo el que hayan deformaciones, ¿no? Deformaciones considerables en los elementos conectados con esta soldadura, ¿no? Va a haber deformaciones. Y otra desventaja, otra desventaja es que cuando se suelda a ver, se puede soldar en obra o se puede soldar en taller, ¿no? Entonces, cuando se suelda en obra, digamos, como está el soldador está a la intemperie, con el sol, está con el apuro, el calor, digamos que las condiciones que se soldan en obra van a tener más problemas de calidad que las que se sueldan en taller, ¿no? Justamente, cuando obviamente muchas veces hay que soldar en obra por el mismo proceso constructivo, ¿no? Entonces, en estos casos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Diseñarse muy cuidadosamente cómo hacer este proceso de soldadura para garantizar una fácil acceso al sitio de la junta, ¿no? Una posición cómoda del obrero, del soldador, y en fin, unas condiciones favorables que ayuden a la aplicación correcta de la soldadura, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto de las ventajas y las desventajas, pues vamos a pasar ya a hablar de los procedimientos para soldar, ¿no? Vamos a decir que de los diversos procedimientos que hay para soldar, el de arco eléctrico es prácticamente el único que se usa en las estructuras de acero, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí justamente estos tipos esto de arco eléctrico, pues es el que ustedes han visto, ¿no? En la diapositiva, ¿no? Vamos a ver aquí arco eléctrico, ¿no? Consiste en, el arco eléctrico, que consiste en fundir una barra del metal de aporte, creando un arco eléctrico o chispa por cortocircuito entre la barra y las piezas a unir, ¿no? Eso es, por definición, la soldadura de arco eléctrico, ¿sí? Luego, digamos, va a haber unos tipos, ¿no? Unos tipos de este tipo de soldadura, ¿no? Pues para soldar por arco eléctrico va a haber, digamos, cuatro tipos, ¿no? Está el SMAW o SMAW, ¿no? Shield Metal Arc Welding, que es el de con electrodo revestido. Está el arco sumergido, SOW, ¿no? Submerged Arc Welding. El de arco protegido con gas es el Gas Metal Arc Welding. Gas metal, ¿no? Metal Arc Welding. Y el de alambre con núcleo fundente, que es el Flux Cored
arc welding, ¿no? Estos 4 tipos de soldaduras, pues van a aplicarse, justamente van a poder usarse, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita, el que hemos visto es el de aquí, el smoke, ¿no? En el video. Vamos a hablar el primero, ¿no? El smoke, que es el de con electrodo revestido, ¿sí? Aquí está, justamente aquí está el link del YouTube que les pasé, ¿sí? Yo estoy buscando por otro lado y ya lo había puesto ahí, ¿no? Entonces, ya no lo voy a poner de nuevo, ¿no? Este, pues, es el más utilizado. Se usa una barra compuesta por un núcleo metálico, metal de aporte, es este de aquí, ¿no? Una barra, esta barra tiene aquí, digamos, está compuesta por un revestimiento y una varilla metálica, ¿no? Como está aquí. Y a todo esto se llama electrodo también. Con un recubrimiento conocido como fundente, el que al gasificarse por el calor crea la atmósfera protectora, ¿no? O sea, la atmósfera protectora se crea justamente por este material fundente, ¿no? Pero luego hay una varilla, ¿no? Este pues es el material de aporte, como ya les he dicho, esta barra, el núcleo metálico, ¿no? Es el material de aporte, ¿sí? Ustedes pueden observar pues aquí en la figura, ¿no? Pues que aquí yo tengo pues el electrodo, por otro lado tengo aquí el material base, y aquí se va a producir pues ya un gas, ¿no? Que viene justamente del revestimiento, ¿no? Hay unas gotas de metal y bueno, aquí se va a poder producir ya el cordón de soldadura, ¿no? El cordón que ustedes vieron ahí en la imagen, ¿no? El cordón de soldadura, ¿ya? Luego, tenemos por aquí otro tipo de soldadura, que es el de arco sumergido, ¿no? Es el SOW, ¿no? Este tipo en inglés, Submerged Arc Welding, ¿no? En este sistema, el metal fundido se protege mediante un material granular, no combustible, que puede ser grano de arena de grano, perdón, uniforme, como está ahí, arena de grano uniforme, que se deposita sobre dicho metal simultáneamente con el proceso de fusión, ¿sí? Debido a que el recubrimiento tiene menor densidad que el metal, se ubica sobre este y lo aísla del contacto con la atmósfera, ¿sí? Además, este recubrimiento confina mejor el calor pues, del arco, lo que permite una mayor penetración de la fusión. Vamos a decir que en realidad es manualmente, este proceso no es de fácil aplicación y por eso se requiere de equipos automáticos para usar este tipo de soldadura, ¿no? Vamos a pasar al arco protegido con gas, ¿no? Con la protección del metal, ¿no? La protección del metal se produce con envolviendo el arco con un gas inerte que lo aísla de la atmósfera, ¿no? Y bueno, ustedes pueden observar, pues aquí todo este sistema, ¿no? Por ejemplo, acá está
Aquí, por aquí va a salir el gas, ¿no? En esta línea verde, aquí esta línea roja es un conductor, y aquí esta línea dorada, pues va a ser el electrodo, ¿no? Sólido, ¿no? Y aquí tiene un tubo de guía, ¿no? De este electrodo, ¿no? Y bueno, aquí se produce ya el proceso de fundición, ¿no? Acá dice la soldadura de metal solidificada, ¿no? Esto es lo que ya se ha colocado, ¿no? O sea, producto de la fusión, ¿no? Es una fusión del metal de aporte con el metal de base, ¿no? Alambre con núcleo fundente, ¿no? Este alambre de núcleo fundente, el fundente se encuentra ubicado en el interior del alambre de aporte, ¿no? Tenemos aquí, también se le conoce como inner shield, ¿no? Aquí tenemos, pues aquí un esquema de lo que es este tipo de soldadura, ¿no? Y bueno, pues ya vamos a continuar. Ya, a ver, los tipos de soldadura. Vamos a hablar de tipos de soldadura, ¿no? Ya cuando estoy haciendo, voy a querer soldar, ¿no? En las conexiones de elementos estructurales van a existir 3 tipos de soldadura. La acanalada, la de filete y la de tapón. ¿Ya? La acanalada, la de filete y la de tapón. Entonces, ustedes pueden observar en el gráfico de la derecha, pues ahí el A es tipo acanalada, ¿no? Y ustedes van a ver ahí una cosa muy interesante, ¿no? Que ustedes en el A y el B ven que hay dos, acá vemos pues la vista en planta, ¿no? Y vamos a ver aquí la vista en planta y aquí tenemos el cordón de soldadura, ¿no? A ambos lados. Y aquí, ¿qué diferencia uno de otro? Pregunto. La profundidad en general. La profundidad, ¿no? En que uno es soldadura acanalada de penetración total y la otra es de penetración parcial, ¿ya? Una es la 611 y la otra es el 7018. Ya, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, sí, usted está hablando del video, ¿verdad? ¿Quién me está hablando? Sí, ingeniero. Ya. Entre Yo ambos. usted está en un parque, ahí se escuchan varios pájaros cantando. ¿Dónde? No un parque, es aquí en la casa, ¿Qué? solo que es como campo. ¿Dónde se encuentra usted? ¿En qué lugar del Ecuador? ¿Dónde? En Puerto Hondo, es como una parcela, digamos. Puerto Hondo. Puerto Hondo es en Guayaquil, pues, ¿no? Sí, sí. Vía la costa. Y a la costa, claro. Ahí, por ahí ya usted vive, está bien. Bien como usted que vive en el campo. Qué suerte. Puro aire puro, ¿verdad? Muy bien. Exactamente. Bueno, entonces tenemos aquí bueno, esto, ¿no? Luego, le filete, ¿no? Vamos a ver aquí, este filete tenemos longitudinal, ¿no? Como está aquí, y transversal, ¿no? Longitudinal cuando la soldadura, el cordón de soldadura está en la dirección de la acción, en este caso del esfuerzo, ¿no? De tracción, en este caso, ¿no? En cambio, ese de filete transversal es cuando esta soldadura, este cordón de soldadura va en la dirección ortogonal a la dirección de la fuerza, ¿no? Del esfuerzo que se va a producir en estos dos elementos, ¿no? ¿No? Que están en contacto. Y luego tengo pues esta de ranura, de tapón y de ranura, ¿no? O sea, tenemos aquí, en este caso, ¿no? Tenemos esos dos elementos que los quiero unir
Y el tapón sería esto, ¿no? Llenar justamente se hace aquí, ¿no? Un agujero, se funde aquí, y el otro de esta manera, ¿no? Luego, otra cosa importante, hay que existen posiciones para soldar, ¿no? De acuerdo a la posición en la que se apliquen las soldaduras, estas se clasifican en la A, que es plana, B, que es horizontal, como ustedes observan ahí la figura, C, que es vertical, y D es sobre cabeza, ¿no? Esos son los tipos de las posiciones, pues, para aplicar las soldaduras. En realidad, estas definiciones son válidas cuando se aplican soldaduras de filete, ¿no? Como las que ya hemos visto, ¿no? Aquí en esta imagen, ¿no? Perdón. La de filete, la C y la D. Y también las acanaladas y las de tapón o ranura, ¿no? En realidad para todos, ¿no? Ya vamos a ver los símbolos. Las soldaduras verticales y las de cabeza son posibles debido a que el material fundido es conducido de la barra de aporte, ¿no? Electrodo al metal base por la acción del campo electromagnético y no por la acción de la gravedad, ¿no? Entonces puede pensar que, mire, el de cabeza se va a caer, no, sino que justamente por este proceso de un campo electromagnético que se genera, no va a, digamos, no le va a pasar, no se va a caer, ¿no? Realmente la posición de la soldadura va a afectar la posición digamos, de la soldadura, afecta la facilidad y la velocidad de cómo ésta se va a aplicar, pues, ¿no? Por lo que existe, pues, una marcada, digamos, una marcada importancia en cuanto a la calidad y el costo de la soldadura, ¿no? Dependiendo justamente, como este es más complejo, va a ser más costoso, ¿no? Entonces, pues vamos a ver ahora el tema del que habíamos visto aquí, símbolos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver los símbolos, ¿no? El American viene de American Welding Society, ¿no? American Welding Society estableció ya pues hace muchos años un conjunto de símbolos que proporcionan los medios para presentar en los planos una información completa pues de la soldadura de una manera precisa, concisa, ¿no? En realidad son símbolos ideográficos que incluyen datos sobre el tipo de soldadura, el tamaño, incluso datos sobre la longitud, el tipo de bisel, el procedimiento que hay que seguir para aplicar esa soldadura, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí en este gráfico algunos tipos de estándar de soldadura, ¿no? Y hay que en realidad aprender a manejar estos símbolos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos el de canto, filete, tapón o ranura, para soldadura de garganta o tope, recta en B, bisel en U, en J, bocín doble, bocín simple, ¿no? Tenemos una serie de, bueno, cuando son símbolos de soldadura suplementarios, placa de respaldo, espaciador, soldar a todo alrededor, soldadura de campo, contorno al ras, convexo.
Y luego, si queremos pues más símbolos básicos y suplementarios, hay que obviamente remitirnos a este artículo del AWS, ¿no? Y aquí tenemos ya, digamos, un detalle de cómo sería de una soldadura, ¿no? No, de cómo está codificado, ¿no? No, aquí, por ejemplo, no es que uno va a poner una S, sino que uno ahí va a colocar un número, ¿no? Que simboliza, pues, la penetración o tamaño de la soldadura, ¿no? Aquí, pues, se coloca la carga efectiva, así, ¿no? De ese modo, ¿no? Se va... y aquí tenemos algunos ejemplos. Perdón. Algunos ejemplos de símbolos de soldadura, ¿no? Entonces, por ejemplo, el A es, ¿qué significa el A? Significa que hay que aplicar una soldadura de filete de 5 milímetros de tamaño y una longitud de 100 milímetros por la cara donde apunta la flecha, ¿no? Aquí está la flecha. Si ustedes ven este símbolo, es el símbolo que estaba aquí, filete, ¿no? Y aquí está, digamos, el tamaño. Y vean aquí L es la longitud en milímetros, ¿no? Y aquí está la profundidad, ¿no? El tamaño. Luego tenemos el caso B, por ejemplo, dice soldar en obra, ¿no? Por la cara indicada y por la opuesta a todo alrededor. ¿No? O sea, aquí está este símbolo y aquí está banderita, ¿no? Entonces buscamos por aquí. Acá dice soldadura de campo, ¿no? La banderita. Esta es la banderita y soldar a todo alrededor, este círculo. Entonces ahí está el círculo, la banderita y está aquí el de filete, ¿no? ¿No? Ustedes observan ahí. Bueno. Y bueno, la flecha, como ustedes observan ahí, flecha que conecta la línea de referencia al lado cercano de la junta. Y aquí tenemos el tercer caso, soldar con una garganta de 5 milímetros. ¿Por qué? Porque miren, aquí está este símbolo como una V, medio rara, ¿no? Esta V es esta de acá, esta bisel, ¿no? Tipo bisel. Soldar con una garganta de 5 milímetros y una longitud de 150 milímetros por la cara opuesta a la que indica la flecha, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ver cómo se diseñan las soldaduras acanaladas, ¿no? Recordemos que las soldaduras acanaladas son estas de aquí, ¿no? La A y la B, la penetración completa y la de penetración parcial, ¿no? Vamos a ver aquí. Las soldaduras acanaladas de penetración completa pueden resistir tanto como la parte más débil de la conexión, siempre y cuando cumpla con algunos requisitos, ¿sí? Uno es la preparación de los bordes de las placas a unir, o sea, hay que preparar el biselado, ¿no? Hay que hacer un biselado a las placas que se van a unir, ¿no? Luego hay que usar placas de respaldo, platinas en la cara opuesta, ¿ya? En la cara opuesta de soldadura hay que poner una platina. Y
la aplicación de la soldadura a dos caras, ¿no? O bien, yo puedo usar una placa, una platina en la cara opuesta, o si no, aplicar la soldadura en las dos caras, ¿ya? Esa es la de penetración completa, ¿no? Por otra parte, pues cuando quiero de penetración parcial, no sé, no lo he puesto, no lo he puesto aquí. Se utilizan piezas que se van a conectar por esfuerzos menores, ¿no? Bueno, entonces, aquí vamos a ver, miren aquí en la tabla que les voy a mostrar. A ver, en la tabla que les voy a mostrar, se puede ver, la tabla dice, esto lo he sacado, resistencia de diseño de juntas soldadas. Esto, como bien les digo, es la tabla F210, F210.2.5, ¿no? Como les venía diciendo, esta tabla la saqué de la norma, la NSR10, que es idéntica de la norma NEC, ¿ya? O sea, en ese sentido no se preocupe, ¿no? Entonces, esta es una transcripción digamos, esta tabla, pues, de esa norma, ¿no? Y vamos a observar que la resistencia tanto a compresión, tracción, ¿no? Y en cortantes de las soldaduras, de penetración completa, es la misma que la del metal base, ¿no? Aquí está penetración completa y dice que la resistencia de la junta, o sea, de la unión, es controlada por el metal base. Aquí está, la resistencia de la junta es controlada por el metal base y aquí la resistencia de la junta es controlada por el metal base, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver ahí todo esto, ¿no? Ya en un ejemplo ya numérico, ustedes lo van a ver. Lo vamos a ver con más detalle. Y aquí tenemos soldaduras de penetración parcial, ¿no? Acanalada de penetración parcial, incluyendo soldaduras en media V convexa y en V convexa, ¿ya? Entonces tenemos que aquí, aquí en este caso, pues, tanto ya aquí va a diferir, ¿no? Aquí va a diferir, se permite pues que la resistencia total sea para compresión normal a la garganta, ¿no? O para tensión y compresión paralela a la soldadura. Pero para fuerzas de tensión se reduce el nivel de la resistencia acortante. Ustedes pues van a ver aquí que tengo, digamos, voy a tener dos casos, ¿no? El metal base y soldadura, ¿no? Esto dependiendo de quién controla vamos a decir, la unión, ¿no? Eso lo vamos a ver con más detalle, pues como les digo, ya cuando hagamos un ejemplo, ¿no? Entonces, pues si es metal base, el phi es 0.75, si es soldadura, phi es 0.80, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, para que no se, imagino que están cansados, vamos a hacer un descanso de 5 minutos para continuar, ya para que hagan esto, digamos, lo recomienda la universidad, hacer pausas, le llaman pausas activas, ¿no? Que muevan la cabeza, muevan los dedos, se levanten, etcétera, ya para que no se aburran, ya, bueno, hacer una pausa de 5 minutos, ahí aprovechen ir al baño, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a continuar.
Vamos a continuar aquí. Les estaba hablando acerca de esta tabla, ¿no? Estas tablas para la resistencia y diseño de las juntas soldadas, uniones soldadas, ¿no? Tenemos pues la de penetración parcial y bueno, aquí hay algunos acápites a estos puntos, ¿no? Obviamente, pues con un ejercicio ya se va a ver lo que es cómo aplicar, ¿no? Cómo aplicar este tema de las soldaduras, ¿ya? Vamos a ver aquí las soldaduras de filete, ¿no? Las soldaduras de filete son más fáciles de hacer que las acanaladas. La resistencia de este tipo de soldaduras por unidad de longitud del cordón es igual al producto de la dimensión de la garganta efectiva de la soldadura multiplicada por la longitud del cordón y por la resistencia de diseño que aparece en la tabla, ¿no? En la tabla que ya hemos visto aquí, ¿no? Las tablas, ¿no? La dimensión de la garganta efectiva, T, se muestra en la figura que va a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Y si las caras que se conectan están a 90 grados, ¿no? Como generalmente ocurre, se va a tener que la longitud de la garganta es igual a 0.77 D. Y ahí tenemos esa imagen, ese esquema, ¿no? Donde tenemos el cordón de soldadura aquí, el cordón de soldadura, tenemos la garganta efectiva, esto de aquí, y bueno, D es esta altura, y T es esa dimensión, ¿no? L es la longitud de todo el cordón de soldadura, ¿no? L, pues hoy le he puesto aquí. Obviamente aquí está en perfil, esta gráfica está en perfil y yo, para que ustedes lo vean de una mejor manera, le he puesto, digamos, lo he proyectado cómo se vería en 3D, ¿no? Entonces, ese es el cordón de soldadura, L es la longitud de la soldadura, y bueno, eso, ¿no? Luego, ¿qué más hay que decir? ¿Cómo sería la soldadura en filetes, en agujeros y ranuras? ¿Sí? Entonces, ustedes observan aquí, pues, que hay otro, digamos, hay que mirar, pues, cómo es el tipo de carga y dirección relativa al eje de soldadura, ¿no? Pues es cortante, tensión o compresión, tensión, extracción, ¿no? Y bueno, y aquí pues hay digamos, hay que mirar el metal base, y aquí pues, digamos, un coeficiente, y aquí estaría dada la resistencia a esa soldadura, ¿no? Con estas formulitas. Pero bueno, ya lo vamos a ver, como les digo, con ejercicios, ¿no? El tamaño mínimo de soldaduras de filete. Pues ahí vamos a tener que, dependiendo de la parte más delgada a unir, en milímetros, ahí está, pues si es de hasta 6.4 milímetros, de 6.4 a 12.6, mayor a 12.7, perdón, 12.7, mayor a 12.7, mayor a 14, perdón, mayor a 19.1, ¿no? Y el tamaño mínimo de la soldadura de filete, pues será, dependiendo de este espesor, 3, 5, 6, 8, ¿no? Entonces, pues vamos a pasar aquí. A ver, los electrodos se suelen denominar con la letra E, ¿sí? Seguida de 4 dígitos por completo. Déjenme, que está pasando por aquí. Están haciendo bulla por aquí. Bueno, creo que ya pasó. Bueno, les decía que los electrodos se denominan con la letra E, seguida de 4 dígitos. Por ejemplo, E7018, ¿correcto?
Los dos primeros dígitos, ¿qué representan? Representan la resistencia del material de aporte, ¿no? De aporte en KSI, ¿no? ¿Qué significa esto? KSI, un KSI es 7 megapascales, ¿sí? Por lo tanto, ahí sería 70 KSI, ¿no? O sea, 70 por 7, 490 megapascales es la resistencia del material de aporte. Y los últimos, a ciertas exigencias que deben cumplir al usar el electrodo, tales como posición, polaridad de la corriente eléctrica, etcétera, ¿no? Digamos, para cuestiones nuestras de diseño, nosotros, digamos, son importantes solamente estos dos primeros dígitos. Y por ello en los planos de diseño se denotan los electrodos como, por ejemplo, creo que aquí lo tengo anotado, como E70XX, ¿no? Y la resistencia será FEXX, ¿no? Entonces, lo importante para nosotros son los dos primeros dígitos, ¿ya? Para diseñar una soldadura de filete se combinan ahí he puesto tres variables, de modo que se pueda lograr una resistencia de diseño igual o mayor que la requerida, a saber, la longitud del cordón, su tamaño y el tipo de electrodo, ¿sí? La resistencia de un cordón de soldadura de longitud L, tamaño D, y resistencia 0.6 FEXX para soldadura SMOW o GMOW y no para SOL, es la que ustedes están viendo ahí. Miren, ¿cuál va a ser la resistencia de un cordón de soldadura de longitud L? Vamos a multiplicar phi por el área por el esfuerzo, ¿no? Ustedes saben que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Lo que vamos a encontrar es la fuerza, ¿no? La fuerza será igual a esfuerzo por área. ¿Cuál es el esfuerzo? Es 0.60 FEXX, ¿no? Y el área será el 0.77, que era lo que habíamos visto aquí, 0.77 D, ¿no? Por la longitud L, ¿no? El área es esto, ¿no? Esto por L. Y eso por el esfuerzo, 0.60 FEXX, ¿no? Que es un dato, por ejemplo, en este dato del problema. Por lo tanto, esto me da, digamos, esto me da 0.318, asumiendo, por ejemplo, un cordón de soldadura de 1 milímetro de longitud y 1 milímetro de tamaño, teniendo en cuenta un phi que es igual a 0.75, ¿no? Será igual a esto, ¿no? 0.318 FEXX, ¿no? Sabemos que FEXX va a ser igual a 70 por 70, ¿no? 490 megapascales, ¿no? Por lo tanto, la resistencia será, ustedes multipliquen pues 0.318 por 490, 155.82 kilonewton, ¿sí? Eso sería y ahí está la operación, ¿no? Aquí está la operación de donde sale este 0.318. De multiplicar, pues, phi que es 0.75 por 0.77 por D, por L,
o 0.6 y esto da 0.318. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Hasta aquí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No. Bueno, entonces continuamos. Para el espesor mínimo, para soldaduras acanaladas de penetración parcial, tenemos esa tabla, ¿sí? Dependiendo de los espesores. Y luego, aquí tenemos el espesor efectivo de la garganta para soldadura acanalada de penetración parcial, ¿no? El tipo de posición, ¿sí? De la soldadura, dependiendo, aquí pues depende del proceso de soldadura. Aquí está la posición, acá está el tipo de canal y aquí está el espesor efectivo de la garganta. Aún podemos, en estos casos tenemos que es la profundidad del canal y en otro, la profundidad del canal menos 3 milímetros, ¿correcto? Ustedes, cuando yo les dé un ejercicio, ustedes tienen que usar todas estas tablas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la resistencia de diseño cortante, digamos, aquí. Y aquí tenemos sobre todo, esto les puse porque vamos a ver que la resistencia somera cortante está definida por esta fórmula, ¿sí? Dependiendo, ¿no? Si tiene alma rigidizada o no rigidizada, alma es la parte central, ¿no? De una sección. Entonces tenemos que es esta fórmula, ¿no? Si tenemos que para almas de miembros en perfiles laminados de sección I, con esta relación, tenemos que phi de B es 1 y C sub B es 1, ¿no? Bueno, ejemplos. Uy, ejemplos, ¿dónde están mis ejemplos? Ejemplos. A ver, anoten, por favor. A ver, primero les quiero pasar, hacer una pausa. Y bueno, nos ganó el tiempo, estaba comentando. Y a ver, vamos a definir el tema de los delegados. Yo había designado, me parece, al señor Joel Orellana, ¿no? Y alguien más estaba, ¿no? Le dije la vez pasada, le dije al señor Danes Flores, ¿verdad? Los dos van a ser, ¿de qué asignatura les asigné como delegados? De acero, ¿no? O de hormigón. De acero, ingeniero. Ya, de acero, ya. ¿Y de hormigón a nadie le he dicho? De hormigón, no hay nadie ahí. A ver, a ver, a ver, la próxima clase, ya mañana en hormigón lo definimos, ¿correcto? Bueno, entonces, ya porque ahorita ya nos ganó el tiempo, ya nos vamos. Bueno, ahora estamos en contacto, entonces, ahí vean que en la plataforma hay un chat, ¿no? Ahí en la plataforma dice, hay un chat, ¿no? Si entro yo a la plataforma, ustedes pueden escribir aquí, chatemos, aquí pondré avisos, aquí chatemos también, ¿no? Y bueno, y también a través de los delegados, ¿ya? Yo no sé cómo funciona esto, pero vamos a ver, no sé si ustedes escriben algo, a ver cómo funciona, ¿no? Y bueno, aquí avisos, sí, imagino que sí. Bueno, nada más. Bueno, nada más. Entonces, ha sido un gusto. Nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Bueno. Gracias, ingeniero. Adiós.